Capítulo 32. En la corte de las solerías, Mr. Egerton Jackson, con una sonrisa de reminiscencia, estas cosas eran abiertamente toleradas. El escenario era el comedor de nogal oscuro de los Van der Luyden Mason, y la noche siguiente a la visita de Neil Archer al Museo de Arte. Mr. Van der Luyden había llegado desde Skiftercliff, a donde huyeron precipitadamente al conocer la noticia de la quiebra de Barefoot, pero se les hizo ver que la confusión en que caería la sociedad por este deplorable asunto hacía más necesaria que nunca su presencia en la ciudad. Era una de las ocasiones en que, como dijo Mr. Archer, ellos tenían el deber social de mostrarse en la ópera e incluso abrir las puertas de su casa. No hay que permitir por ningún motivo, mi querida Luisa, que gente como Mr. Lemos crea que puede ocupar el lugar de Regina. Es justamente estas ocasiones cuando la gente nueva empuja y consigue una posición. Recuerde que debido a la pandemia, la varicela de Nueva York del invierno pasado, cuando apareció Mr. Struthers, los hombres casados iban a su casa mientras sus esposas estaban hospitalizadas. Tú y Luisa y mi querido Henry deben estar en la brecha como siempre lo hicieron. Mr. Van der Luyden no podían permanecer sordos a tal llamado, y renuente pero heroicamente viajaron a la ciudad, abrieron su casa y mandaron invitaciones para docenas y una recepción nocturna. Para aquella recepción invitaron a Egerton Jackson, Mr. Archer y Newland y su mujer, para ir luego con ellos a la ópera. Cantaba Fausto por primera vez en la temporada. Bajo el techo de los Van der Luyden nada se hacía sin ceremonia, y aunque no había más que 4 invitados, los diversos platos, la comida inició a las 7 en punto, de manera que se pudieran servir diversos platos con la apropiada secuencia y sin apresuramiento, antes de que los caballeros se instalaran a fumar cigarrillos. Archer no había visto a su mujer desde la tarde anterior. Había salido temprano de la casa de la oficina, en donde se sumergió en una serie de asuntos sin importancia. En la tarde, uno de los socios principales le había hecho una inesperada visita, de modo de que llegó a su hogar en la tarde, tan tarde que Miles ya se había ido a su casa de los Van der Luyden, desde donde le envió a buscar con el coche. Ahora, por encima de los claveles Skuttercliff y la platería maciza, le sorprendió su palidez y su aire lánguido, pero sus ojos brillaban y hablaba con exagerada animación. El tema que motivara el comentario favorito de Mr. Egerton Jackson fue puesto en el tapete por la anfitriona. La quiebra de los Barefoot, o más bien la actitud desde la quiebra, era todavía un tema fructífero para un moralista de salón. Después de examinarlo minuciosamente y condenarlo, Mr. Van der Luyden volvió los ojos escrupulosos hacia May Archer. ¿Es posible, querida, que lo que escuché sea verdad? Me dijeron que el carruaje de tu abuela Mingot fue visto estacionado en la puerta de Mr. Barefoot. Si lo fuera, estoy convencida de que se hizo sin conocimiento de Mr. Mingot. Ah, ¿tú crees? Mr. Van der Luyden hizo una pausa, suspiró y miró a su marido. Me temo, dijo, que el bondadoso corazón de Madame Olenska pueda haber impulsado a la imprudencia de visitar a Mr. Barefoot, o su gusto por la gente extraña. Me duele pensar una cosa así de Madame Olenska. Y Mr. Archer murmuró: ah, querida mía, y después de que la tuviste 2 veces en Skuttercliff, en las sollerías, repitió, viendo los ojos de los asistentes se volvían expectantes hacia él. El nivel de las costumbres era excesivamente relajado
en otros aspectos, y no pregunten dónde vino el dinero de Morny, o quién pagó las deudas de algunas beldades de la corte. Espero, querido Sillerton, dijo Mr. Archer, que no sugerirás que deberíamos adoptar semejantes reglas morales. Jamás sugiero nada, pero la educación extranjera de Madame Olenska podría serla menos particular. Así todo, estacionar el carruaje de su abuela ante la casa es un desfalcador. Y Archer pensó que estaba recordando con resentimiento los cestos llenos de claveles que enviara a la casita de la calle 23. Yo siempre dije que ella ve las cosas de un modo absolutamente diferente al nuestro, resumió Mr. Archer. Estoy segura de que Ellen lo hizo por bondad. La gente imprudente a menudo es bondadosa, dijo Mr. Archer como si el hecho no fuera atenuante. Si al menos se hubiera consultado con alguien. En eso no lo sé nunca. A ese punto Mr. Van der Luyden miró a su esposa, que inclinó ligeramente la cabeza en dirección a Mr. Archer, y las tres damas abandonaron la habitación barriendo el piso con las relumbrantes colas de sus trajes y dejaron solo a los caballeros para que fumaran sus cigarros. En las 8 noches de ópera, Van der Luyden ofrecía cigarros cortos, pero tan buenos que sus invitados deploraban su inexorable puntualidad. Terminando el primer acto, Archer se separó del grupo y se instaló al fondo del palco del club. Desde ahí, por encima de los hombros de varios Chivers, Mingot y Rushworth, revivió la misma escena que presenciaría 2 años atrás. La noche de su primer encuentro con Ellen Olenska abrigaba la ligera esperanza de verla nuevamente en el palco. Mr. Manson Mingot, pero permanecía desocupado y se sentó inmóvil, los ojos clavados en él, hasta de súbito la pura voz de soprano Madame Nilsson rompió a cantar Mamas non mama. Archer volvió la vista al escenario, donde el típico decorado de mesas rosas y pensamientos de papel, la misma víctima gorda y rubia sucumbía a los encantos del mismo seductor pequeño y moreno. Del escenario, sus ojos vagaron hasta el punto de la herradura donde se sentaba May entre las dos señoras mayores, tal como en aquella otra noche se sentara Mr. Love Mingon y su prima extranjera recién llegada. Como en esa ocasión estaba vestida enteramente de blanco y Archer no se había fijado en su traje, reconoció el raso blanco a su lado y el encaje antiguo de su vestido de novia. Era costumbre en la Nueva York de antaño, que las novias usaran costoso vestido durante los 2 primeros años del matrimonio. Archer sabía que su madre guardaba el suyo en papel de seda, con esperanza de que Jane pudiera usarlo algún día, a pesar de que la pobre Jane estaba llegando a una edad en la que la papelina gris y sin damas de honor se consideraría más apropiado. A Archer le llamaba la atención que May, desde que volvieran de Europa, usara muy pocas veces su vestido de novia, y la sorpresa de verla lucirlo lo hizo comparar su aspecto con el de la joven que había contemplado arrobado 2 años atrás. Aunque la silueta de May estaba ligeramente más pesada, como lo predijo su porte de diosa, su atlético andar erguido y la infantil transparencia de su expresión no habían cambiado. Si no fuera por la ligera languidez que Archer notaba en ella recientemente, sería la imagen exacta de la niña que jugaba con el ramillete de lirios silvestres la noche de sus esponsables. Parecía una llamada más a la compasión de su marido. Tanta inocencia era tan conmovedora como el abandono confiado de un niño. Luego recordó la apasionada generosidad latente bajo aquella calma indiferente. Recordó su mirada de comprensión cuando le pidió que anunciaran su compromiso en el baile de los Beaufort.
Escuchó el tono de su voz cuando le dijo que en el jardín de la misión no podría construir mi felicidad en el daño de otra persona, y lo dominó una incontrolable ansia por decirle la verdad, por entregarse a su generosidad y pedirle la libertad de que esta vez él lo rechazara. Neron Archer era un joven tranquilo y con gran dominio de sí. La conformidad a la disciplina de una pequeña sociedad había llegado a ser casi su segunda naturaleza. Le parecía de pésimo gusto hacer algo melodramático y llamar la atención de algo que Mr. Bartleyden desaprobaría y que el palco del club condenara como contrario de las formalidades. Pero repentinamente se volvió palco del club de Mr. Van der Luyden. De todo aquello, durante tanto tiempo, encerrara el cálido abrigo de la costumbre. Caminó por el pasillo semicircular en la parte de atrás y abrió la puerta del palco de Mr. Bartleyden como si fuera una puerta a lo desconocido. Tengo un espantoso dolor de cabeza. No le digas a nadie, pero volvamos a casa, ¿quieres? Susurró. Lamento que no te sientas bien. Temo que no te han recargado de trabajo en la oficina. No, no es eso. ¿Te molesta si abro la ventana? Contestó confundido. ¿Te diste daño? Le preguntó sosteniéndola con el brazo. No, pero pobre mi vestido lo desgarré. Se inclinó a recoger un trozo de tela embarrada y subió tras él las gradas hacia el vestíbulo. Los sirvientes no los esperaban tan pronto y solo se vislumbraba un resplandor tenue de gas en el último descansillo. Oh no, exclamó con un momentáneo rubor mientras se quitaba la capa y agregó, pero no será mejor que te acuestes de inmediato. No, mi cabeza está tan mala como para eso. Y hay algo que quiero decirte, algo importante que debo decirte ahora mismo. Ella se instaló en el sillón y levantó la vista cuando él habló. Sí, querido. May, tengo que decirte algo acerca de mí. Ella lo miraba en silencio, sin un movimiento ni un temblor de sus pestañas. Todavía estaba extremadamente pálida, pero su rostro tenía una curiosidad de expresión. Madame Olenska dijo. Pero al escuchar ese nombre, su mujer se levantó para pedirle la mano, para pedirle que se callara. Al parecer, este ademán de luz de gas hizo brillar el oro de su anillo de matrimonio. Oh, ¿para qué hablar de él en esta noche? Frunciendo los labios con impaciencia. Porque debía hablar antes. ¿Vale realmente la pena, querido? Yo sé que a veces he sido injusta con ella. Tal vez todos hemos sido. Tú la entendiste sin duda más que nosotras. Siempre fuiste muy amable con ella. Pero ¿qué importa ahora? Todo ha terminado. ¿Todo ha terminado? ¿Qué quieres decir? Sí, pero si se vuelve a Europa muy pronto, ya que la abuela lo aprueba y lo entiende, y la ha hecho independiente de su marido. Escuchó que la voz firme de su esposa continuaba diciendo que te habías quedado hasta tarde en la oficina para arreglar esos asuntos. Creo que se decidió esta mañana. May bajó los ojos ante su mirada ciega y su rubor fugitivo coloreó su rostro. Archer, comprendiendo que sus ojos debían serle insoportables, se volvió y apoyó el codo en la chimenea y se cubrió la cara. Algo martillaba y retumbaba furiosamente en sus oídos. No podía decir si era la sangre en sus venas o el tic-tac del reloj en la repisa. May se quedó sentada sin moverse ni hablar mientras el reloj contaba lentamente 5 minutos. Un tizón cayó en la parrilla y al oírla levantarse a empujarlo hacia adentro, Archer por fin volvió a mirarle a la cara. Pues es imposible, exclamó. ¿Imposible? ¿Cómo supiste lo que acabas de decirme?
Estuve con Ellen ayer, te dije que la vi en casa de la abuela. ¿Fue entonces que te lo dijo? No, recibí una nota suya esa tarde. ¿Quieres verla? Creí que lo sabías. Puso la hoja de papel sobre la mesa y Archie le extendió la mano y la tomó. La carta contenía solo unas pocas líneas. May querida, al fin logré que la abuela entendiera que mi visita no podía durar más que cualquier visita. Ha sido bondadosa y generosa como siempre. Ahora comprende que si vuelvo a Europa debo vivir sola o más bien con la pobre tía Medora, que se va conmigo. Regreso repentinamente a Washington a empacar y nos embarcamos la próxima semana. Debes ser muy buena con la abuela cuando me haya ido, tan buena como siempre fuiste conmigo. Si algunos de nuestros amigos desean convencerme de que cambie de opinión, por favor diles que que sería absolutamente inútil. Ellen. Archie leyó la carta una, dos, tres veces. Luego la dejó caer y rompió a carcajadas. El sonido de su risa lo asustó. Le recordó el espanto que tuvo Janney la noche en que la encontró riendo a carcajadas con el telegrama de May en que anunciaba que se había adelantado la fecha de su matrimonio. ¿Por qué escribió eso?, preguntó, calmando su risa con esfuerzo supremo. Supongo que ayer hablamos de muchas cosas. ¿Qué cosas? Le dije que temía no haber sido justa con ella, que no siempre entendí lo duro que ha de haber sido para ella estar aquí, sola entre tanta gente que eran sus parientes pero a la vez desconocidos, que se sentían con derecho de criticar y no siempre conocían las circunstancias. Sabía que tú habías sido el único amigo en quien ella podía confiar y quería que supiera que tú y yo éramos iguales en todos los sentimientos. Ella entendió mi deseo de hablar de esto. Creo que ella entiende todo. Se acercó a Archer y tomando una de las heladas manos del joven, la apretó rápidamente contra su mejilla. Me duele la cabeza a mí también. Buenas noches, querido, dijo. Se dirigió hacia la puerta arrastrando tras ella por toda la habitación su destrozado y embarrado vestido de novia.